A nivel internacional, hoy ha sido el día de los acuerdos. Por un lado, Estados Unidos y Turquía acordaron un cese a los ataques en Siria, mientras Bruselas y Londres alcanzaron un nuevo acuerdo en ruta hacia una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Y para un análisis, hoy nos acompaña, como cada martes y jueves, el experto en política internacional, el profesor José Rivera. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, Félix. Yo creo que sería bueno comenzar entre ese pacto entre Estados Unidos y Turquía. Yo no lo esperaba, al menos que haya sido todo por la advertencia y juego de aranceles. Por advertencia de juego de aranceles y también por todos los informes de la prensa internacional que reseñaban, por ejemplo, ejecuciones sumarias, arbitrarias de parte de los grupos militantes apoyados por Turquía en el pueblo de Kobani y en otras localidades fronterizas entre Siria y Turquía, precisamente porque estaban fuera de control. Y es algo que se mencionó en las últimas 48 horas, de que si bien es cierto que el segundo ejército más grande de la OTAN está en el norte de Siria, habían unos grupos que eran milicias entrenadas por Turquía que no tenían esa misma regulación ética moral o ese detente, y precisamente estas personas campeaban por sus respetos, cometían excesos, y eso fue lo que entonces hizo que Turquía se detuviera en ese avance. Entonces no fue tanto esa presión política económica por parte de Estados Unidos. Se decía que el impacto de las sanciones no era tan efectivo como se preveía, precisamente porque ya Turquía está pasando por una serie de sanciones y una serie de aranceles impuestas por los Estados Unidos. Entonces, en adelante, ¿qué debería de pasar? ¿Un momento neutro, pacífico? Parece que sí, o sea, 120 horas son 5 días. Parece que lo que se va a tratar de hacer es un detente, un repliegue quizás de estos grupos de milicianos no turcos, y claro está, también darle crear un pasaje humanitario para que aquellos que hayan sido desplazados puedan llegar a un lugar seguro para entonces asentarse. Vamos a hablar del Brexit. Así es. ¿Todo tiene su final? Casi. En este caso estamos hablando de que allí donde no había posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, de pronto quitamos el backstop irlandés, esa excepción que disponía que no iba a haber controles físicos y controles evidentes entre la frontera de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pues ahora se descartó y se creó una especie de región especial sujeta precisamente a las regulaciones y a las exigencias europeas para el intercambio de bienes y servicios. Eso no quiere decir que los bienes que vengan de Irlanda hacia el resto del Reino Unido no estén sujetos a esos controles fronterizos, allí donde no había borde, pero en el caso del problema específico de Irlanda del Norte, que depende de esa conexión física con el resto de la República de Irlanda, parece ser una solución, lo cual es interesante porque entonces el Partido Unionista, el Partido Democrático Unionista, se opone a esto. Profesor, y quiero aprovechar para preguntarle en el contexto de lo que es el macro, ¿verdad? Porque la creación de la Unión Europea es uno de los pactos más importantes a nivel mundial. ¿Cómo se puede trastocar a largo plazo acuerdos económicos cuando ya uno de los países sale de esa unión? Cuando estamos hablando de una economía avanzada que fluctúa entre la quinta, la sexta, la séptima economía del mundo, un país cuyas 2/5 partes de sus bienes y servicios se exportan a la Unión Europea, obviamente va a tener un efecto bien grande en las Islas Británicas, pero también va a tener un efecto grande, enorme en el resto de esos 27 socios comerciales. Ese es el problema principal. Eso no lo vamos a saber hasta que empiece entonces a tomar forma esta nueva realidad, que ya para todos los efectos y propósitos la suerte está echada, y claro está, dependerá del Parlamento establecer la pauta de votar a favor o en contra de este acuerdo para entonces terminar implementándolo y convirtiéndolo en ley. Vamos a dar un brinco a España. Sí. El caso de España es extremadamente complicado. Creo que nunca debió haber llegado a esta coyuntura de aprisionar a los líderes independentistas. Una de las cosas que yo siempre he dicho, sobre todo con referencia al referéndum de Escocia, es que los pueblos tienen derecho a revisar los términos de su contrato social. En este caso, la Constitución de 1979 de España y los estatutos sobre las comunidades autónomas. Si Cataluña no quiere ser parte de España, pues mira, yo creo que desde la centralidad de Madrid
deben decir, bueno, no quieres ser parte, pues mira, vamos a darte el espacio para un referéndum, pero también quiero espacio en ese debate para yo enumerar cuáles son los beneficios de Cataluña en España y de España en Cataluña para que la gente decida de manera informada. El hecho de negar eso, el hecho de negar ese derecho a los catalanes es lo que ha no solamente endurecido las actitudes, sino se han cometido unas transgresiones de las cuales no se va a poder regresar, y yo creo que las actitudes son irreversibles, y eso lo que quiere decir es que eventualmente España, a través de Cataluña, por medio de Cataluña, va a terminar fragmentándose. Muchas gracias, profesor, Claro por su sí. análisis durante el día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Eso es así.